Muy buenas tardes. Buenas, Lean, ¿qué haces? ¿Qué haces? Qué lindo fondo que se ve ahí. Se ve Sí, un fondo muy hasta de parrilla, o me parece a mí. no, no, es una biblioteca y el amarillo de No fondo. veo nada, entonces te pido mil disculpas. ¿Qué haces? Bien, Lean, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la idea era, gracias principalmente por aceptar esta invitación con la gente de Interact. La idea es ir repasando con cada uno de los autores algunos fragmentos del texto. No vamos a robarte muchos minutos, pero sí me gustaría como repasar y hasta actualizar un poco también la Sí, temática que planteaste, porque creo que es un libro vivo que sí, se puede actualizar. Incluso algo que estuvimos charlando fuera de este vivo, que es un poco las repercusiones o los comentarios que vos recibiste también sí, del texto. Entonces, voy a hacer mínimamente la presentación y después sí, por ahí un par de preguntas para charlar. ¿Te parece? sí, dale, dale, buenísimo. Bueno, Cintia González Oviedo participó del libro La Vía Digital de los Medios y la Comunicación en el capítulo que habla específicamente sobre temas de género y diversidad en el ambiente específicamente de la publicidad y cómo eso se redimensiona o se reconfigura en el momento actual. O sea, es un texto, es un ensayo o es un texto que acompaña otros que con diversas temáticas tratamos de dar cuenta en el libro de la problemática actual de distintos focos. Y el tuyo específicamente fue sobre tu especialidad, lo que venís trabajando, investigando los últimos años. Sí, Así que por ahí mi primera pregunta, Cintia, sería pensar un poco, o que me ayudes a pensar, que si podemos hacer una actualización de la evaluación que haces vos en el texto, ¿no? O sea, vos trazas un diagnóstico primero, y cómo lo ves vos a casi, bueno, ya tiene unos meses publicado, pero me refiero a cómo analizás vos la perspectiva hoy de género y diversidad fundamentalmente en el mundo de la publicidad, sí. digamos. Bueno, lo escribimos, lo escribí en pandemia, ¿no? Entonces ya pasó más allá de la publicación, pasó un año por lo menos. Eh, y así como hablo en el libro de que hubo como que el camino a esto es bastante rápido a pesar de como que las cosas que pasaron muy rápido en 2 o 3 años. Este último año también noté algunas cosas. Hace poco estuve en un evento de marketing global donde ya, digamos, el hablar de marketing inclusivo ya no era una voz como la mía, sino Ujú. también, por ejemplo, estaba Victoria Cole de Wunderman Thompson, o sea, dentro de agencias mismas, de hecho, recibieron muchos premios ellos, la agencia a nivel global, por una campaña y por un producto que desarrollaron, un desodorante apto para personas con discapacidad, y tienen Una gran referentes. campaña que hicieron. Sí, sí, recibieron muchos premios, e inclusive locales también recibieron el oro, si no me equivoco, también en premios digitales. Eh, y eso lo fui notando en trabajo con muchas agencias grandes, donde quizás antes había que instalar, o un poco lo que yo cuento en el libro es, bueno, hagamos una charla sobre este tema, o una charla de sensibilización, y ahora no solamente pueden llamar a personas como yo o agencias como las que yo lidero, sino ya dentro de la misma agencia o de la misma empresa ya hay personas o áreas que están desarrollando ese tema. Eh, Justamente con el libro, ese día del evento que creo que te lo conté, yo tenía que dar una charla con la CMO de Naranja X, que se llevó el libro, y bueno, también hablábamos de cómo ellos están adaptando su estrategia a una estrategia inclusiva y sobre todo con temáticas de género. Entonces, mañana también estamos trabajando con otro cliente sobre este tema. Entonces empieza a ser eh, un área, algo que está pasando en otros lados, un área ya más institucionalizada, ponele dentro de las compañías, dentro de las agencias también, eh, y también algo más estratégico. Me Mm. parece que eso que empezó, que un poco yo lo esbozo en el libro, se empezó a consolidar. Y es un poco lo que yo esperaba también. ¿Podés ver de alguna manera, lo sé por lo menos por una agencia, pero podés ver de alguna manera que el tema está llegando al CEO de la agencia y se está Sí, llegando, o sí, de las agencias, sí. Con agencias estuve porque por ahí trabajando también queda en el ámbito de recursos humanos, ¿no? A veces, o de sí, talento. en Latinoamérica sí, en otros lugares no, en otras.
Yo trabajé también con RGA en Nueva York y no, allá no es algo solamente de recursos humanos, aunque sí tienen mucho laburo en People, no es algo de People. Sí sucede en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, y aún siendo Argentina un país que está muy adelantado respecto a otros países de Latinoamérica en esto, sí en general están recursos humanos, o sea, lo ven como de hecho, hoy mismo tuve una charla donde la persona de recursos humanos me decían, bueno, yo lidero todo esto, pero me pidió branding, no sé, tiene unos Claro, guiones o me pidió... Y bueno, yo voy a ir viendo si lo coordino o no, porque es de recursos humanos, ¿entendés? Entonces es como que claro. yo le decía, bueno, esto es lo que yo te decía, que empieza a ser transversal. Entonces va siendo evolutivo. En algunos lugares ya, no, ya muy poquitos, ya no es recursos humanos, y sí, inclusive clientes que antes solamente trabajamos con recursos humanos o con marketing, estamos trabajando ahora con todo el board de dirección, por ejemplo. O sea, ya Mm, empezó a ser un tema de la estrategia de las marcas y de las empresas, no solamente a nivel marketing o branding, sino también, bueno, lo que la mayoría piensa es, bueno, sesgos, recursos sí. humanos, pero no. Yo lo veo transversal y creo que va a seguir creciendo en ese sentido. Sí, si pudiéramos identificar como problemáticas, ¿no? Como no me animo a decir ponderar las problemáticas, pero sí identificarlas o enumerarlas. Sería, ayúdame, ¿no? En esto, y por ahí también es la pregunta, sería falta de oportunidades, falta de crecimiento, digamos, no contemplar el mensaje de la agencia con sus clientes, no incluir, o sea, ¿cuáles serían como la pirámide de los problemas? Sí, lo más fácil, o sea, lo más simple, que es lo que en general hacen todos cuando piensan en diversidad, que piensan en lo que yo digo representación, es decir, que en las piezas, ponele, en la comunicación, haya personas de todas las minorías. O sea, eso es lo que... Y la verdad es que uno si lo interpreta así, dice, bueno, tampoco es tan difícil, o sea, tampoco me tengo que capacitar tanto para hacer eso. Es por donde se Para, empieza, digamos. eso es lo que se piensa. Y Mm. muchas piezas, cuando vos las ves, salen de esa forma. O sea, salen como yo digo, el pupo Benetton. Salen como uno de cada minoría en la pieza. Entonces ya como nos quedamos tranquilos que tildamos todos los casilleros, ¿viste? Y en realidad detrás de eso hay como Bueno, una muy a los mirada. Hollywood eso, ¿no? Muy viste que Hollywood Sí, tiene como un, hay, por contrato tienen sí, que poner un latino, un sí, oriental, sí, claro, sí, pero por contrato. y sí, y yo, bueno, también en los Oscars, ¿no? Se vio eso. Y yo creo Sí, sí, que eso banaliza un montón el tema, porque claro. es como corrección política, o sea, lo ancla al tema en un casillero que es, bueno, seamos correctos políticamente. Que yo creo que ese tema y la cultura de la cancelación, no lo hablé en el libro puntualmente porque, bueno, teníamos que desarrollar algunos puntos nomás, pero sí lo hablo Va a muchas haber veces otra oportunidad, va a haber otra oportunidad. en otros espacios. Inclusive el año pasado en un programa de televisión estuvimos hablando sobre la cultura de la cancelación. Creo que es uno de los principales riesgos de abordar acotadamente. La mayoría de las personas, pensándolo así, también lo ven todos estos temas como, bueno, tengo que cumplir con la corrección política y un poco me estás coartando creativamente, digamos, porque yo haría este chiste, haría tal cosa, y bueno, ahora Claro. no se puede. Y ahí viene como todo yo digo, un paquete de conceptos, ¿no? De generación de cristal, ¿no? Como que dicen, bueno, ahora hay que tener cuidado con cómo se dice. Y para mí eso es en el paso uno con una empresa es primer error. Y en general, muchas marcas o agencias, y no todas, porque, pero estamos hablando del grueso, están ancladas ahí. Entonces es bueno, y ahora voy a lo de las oportunidades, pero lo que te piden en general es, bueno, darme un checklist, algo que yo vaya tildando temas, entonces así me voy cubriendo todos los espectros. Y ahí déjame, antes de completar Sí, tu respuesta, sí, que me parece que por ahí no hacen el diagnóstico, entonces suponen que esos son los problemas, pero no hay un sí, diagnóstico preciso de lo que sucede, tanto internamente como con sus clientes. O sea, no, por ahí piensan que los problemas son estos, pero si vos como consultora, como especialista en la temática, haces un diagnóstico, por ahí te das cuenta que no hay un correlato entre lo que piensan que pasa y lo que pasa realmente, o no es así tampoco. sí, sí, en general sí hay una diferencia entre yo digo mindset, perdón, que estoy estoy con la mano sosteniendo el celular, entre la mirada del tema y los resultados. Pero si vos pensás que vos tenés que trabajar algo que te va
que te limita, ¿no? Mm. Como que es un corset creativo, digo yo, como que bueno, tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con lo otro, voy tildando casilleros. ¿Y dónde está la parte de innovación que dicen que la diversidad trae la innovación y potencia? Y bueno, porque lo estás encarando mal. Entonces, si vamos a las oportunidades, a mí y a veces con los ejemplos concretos, más allá de que todos vemos los estudios de que la diversidad trae innovación, de que es más productivo, parece como algo que sí, está, todos lo leen, digamos, la Una información está frase hecha. disponible, ¿eh? Es una frase hecha. Sí, pero es como, ¿no? Yo tengo que vender, lo típico que te dicen, yo tengo que vender a mi target y no puedo. Y la realidad es que sí, te va a coartar mientras vos no tengas las herramientas para hacerlo de otra manera. He tenido pocas oportunidades porque no es lo que más hago de hacer campañas, sí, ya como directora, y una de ellas fue la de los ayudadores. Y siempre contamos un poco lo que nos devolvió nuestro cliente, que era la Agencia de Naciones Unidas, pero también, que lo hemos hablado públicamente, hemos hecho vivos de esto, eh, de que sin ninguna pauta llegamos a 28 países, y era una pauta para Argentina nada más. O sea, nosotros nos pidieron una campaña para Argentina y terminamos en Turquía, terminamos en Alemania, terminamos en España, nos levantaron medios de España, nos levantó el país, nosotros no hubo una campaña detrás de pauta publicitaria al respecto. Ujú. Fue Eh, orgánico, digamos. sí, y también se trató del humor y tampoco fue una campaña que llevó millones de millones y millones. Entonces, así varias. Nos pasó también con OIT. En general, cuando te llaman, por lo menos a nosotros lo que nos pasa, no tanto a mí con Bridge en el ámbito privado, pero sí me pasa con la parte de publicidad, que es otra parte, eh, que te llaman las ONG, ¿no? Como que si vas a hacer una campaña de ONG, bueno, ahí sí vas a aportar. Ahora, si tenés que Claro. vender, no sé, otra cosa, y cuando les cuento casos como, bueno, marcas como Victoria's Secret, cómo perdió mercado frente a Rihanna, por ejemplo, que lanzó su marca de Mm. lencería para todo tipo de cuerpo. Esto está publicado también, no lo inventé yo, está publicado de cómo fue el business case, digamos, de cierto declive de Victoria's Secret, hicieron un rebranding en 2021, donde lo que yo muestro, ahora esto es un vivo, ¿no? Pero yo lo que les cuento muchas veces al director, y esto es cortito, es que la toma de decisiones fue muy lenta y que el problema fue arriba en la toma de decisiones, donde Claro. no estaban viendo que un modelo de cómo yo miro a la mujer, a los cuerpos y demás, que no lo estoy discutiendo todos los días, pero que era la base de su negocio, cambió. Y lo mismo si he trabajado el año pasado con un laboratorio farmacéutico donde la concepción que ellos tenían de salud y enfermedad había cambiado por la pandemia y por temas digitales, pero en lugares de toma de decisión uno no anda cambiando, o sea, en general es un lugar que no se cambia el pensamiento, es status quo puro. Entonces, Ujú. eh, bueno, hay un montón de oportunidades donde quizás personas de otras generaciones o de otros lugares la ven y en la toma de decisiones está siendo lento. Para cerrar este concepto, nosotros el año pasado este año fue la primera edición de un posgrado, un primer programa ejecutivo de diversidad e innovación, y la mayoría de las personas que están en el programa son de programación, trabajan en inteligencia artificial, trabajan en algoritmos, trabajan en áreas creativas, y la principal cuestión es que cada vez más esta era digital nos pide perfiles híbridos, es decir, personas que manejen los datos, que manejen la tecnología, pero que también tengan determinados parámetros éticos en la realización de productos y servicios. Y es como que eso les rompe la cabeza, o sea, cuando empezamos y es como, no me imaginaba que todo esto de la perspectiva de género es tan amplio. Pensé que era una charla donde me iban a decir, bueno, género es esto, y nada que ver. Entonces, realmente creo que hay un montón de oportunidades y no se están viendo del todo. Bueno, yo mientras sigo teniendo trabajo, no mientras no se ve, me dedico a hacerlas Bueno, ver, pero de alguna manera es como que se les pide también en esas búsquedas la parte más dura, técnica, pero sí. también fundamentalmente las blandas, o sea, que sean buenas personas y que sean las personas abiertas. Sí, y acá también hay otro tema, eso que me gustó que digas esto de personas abiertas, cuando nadie se percibe, yo no soy abierto. O sea, sí, bueno, quizás soy, pero las personas no nos percibimos ni cerradas, Tendrías que ni venir que a alguno de mis grupos de discriminamos, ¿eh? WhatsApp de amigos, ¿eh? Tendrías que venir a algunos grupos de WhatsApp de mis amigos. Bueno, pero te digo en general, yo, viste, arranca la charla de diversidad de género
y digo, bueno, ¿qué es la diversidad? Y bueno, el respeto por todas las personas, que todos somos distintos, que ser distintos enriquece, etcétera. Y es como, bueno, ¿y para qué hacemos un taller? Si esto es como medio de primaria, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿cuál es la dificultad, no? Porque ¿para qué estamos acá? Y aparte, digo, te pagan bien, digamos, para eso, y hay directores, ¿entendés? Gente muy grosa, y ¿por qué estoy acá? Entonces, si es tan simple. Eh, y después, no es tan simple. Y es muy duro también, porque a veces ves, yo digo, lo que trabajo no es lo más cómodo del mundo, porque a veces, no sé, salgamos de publicidad y lo creativo un momento, trabajamos violencia laboral. Y a veces tenés que trabajar violencia laboral con personas que son violentas, y tenés que desarrollar un Claro, protocolo de violencia. Entonces, esto es parte de querer transformar el mundo, y no solamente por una cuestión, porque si no se ve como un tema somos social, o de ser mejores personas, o de esto de la ética, ¿no? De hacer productos más éticos. No, los productos fallan y pierden un montón de oportunidades. Uno de los invitados a nuestro programa fue Freddy Vivas, no sé si lo conocés, que es un grosso. Y con Freddy hablábamos lo mismo. O sea, él me decía, yo tengo antropólogos y sociólogos en mi equipo. O sea, yo no puedo tener gente de tecnología solamente porque pierdo oportunidades. Y necesito gente que tenga esa mirada porque me rompe las estructuras. Entonces hablamos de los desafíos de liderar de manera inclusiva, de las habilidades, y te va llevando, entras por una puertita y te va llevando un mundo que tiene que ver con generar innovación hoy, es romper el status quo, no solamente con el tema de género. Esta semana hubo no sé si lo viste en Twitter, un debate con Tetaz, que habló de la negociación y que las mujeres no. negociamos. No sé si Pero lo puedes contármelo y compartirlo, me desasnarías bastante. No soy fiel seguidor de Viste él. que siempre hay como esos, yo estoy muy poco Twitter últimamente, pero eh, dijo algo así como en un programa, como que las mujeres, la brecha salarial es porque las mujeres negociamos mal y nos juntamos entre mujeres, bueno, un montón de cosas, y hay un paper que él leyó así suelto, que dice algo parecido. La cuestión es que esto mismo, vos decís, esto lo he hablado con Cervoni, que es otra de las personas que también nos recopamos, que escribió otro capítulo del libro. Sí, claro. Nos Fernando. copamos un montón con Fernando porque compartiendo temas y artículos y Qué demás. bueno. Me alegro haber sido No, parte de esa mal, unión. sí, ¿viste? No, aparte hicimos como Alcoyano, un viejazo tiré, pero mucho más. Eh, y hablamos de esto, ¿no? Él me decía, las universidades ya no son la fuente de conocimiento. Ahora voy a lo de tetas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el conocimiento ya un poco tiene que ser autogestionado. Entonces yo le comentaba a Fernando una charla que tuve en una universidad donde me decían, bueno, mira, vos voy a hablar de género, pero negociación tengo al mejor profesor de negociación, tengo al número uno. Y yo le digo, ok, pero ¿sabe de negociación y género? Y dice, pero ¿qué significa saber negociación y género? Digo, bueno, te cambio la palabra. Ahora se habla todo de los usuarios. Si vos hablas de negociación, tiene que ser aplicado a los usuarios. Entonces, todo tiene que ser aplicado a los usuarios. Vos sabías, digo, que hay muchos cursos de negociación que si los toman las mujeres, eh, te dan los resultados contrarios a lo de los varones. O sea, no solamente pagás un curso, sino que además te perjudica. Digo, eso ya está evidenciado, digamos, y la mayoría de las personas no lo saben. Entonces, a lo que voy con esto es que hablar de perspectiva de género es también hablar de usuarios. Cuando hablamos de género y diversidad, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de target, de cambiarle la palabra. Pero ya cuando decís género, diversidad, la gente ya va a un lugar de militancia. Bueno, cambiémosle esa Sí. palabra, pero hablemos de usuarios y hablemos de que hoy las audiencias y los usuarios, usuaries, si querés también, estuve el otro día en Brother en la Escuela de Creatividad y ya todos hablan con la E y me sorprendió porque no son gente que milita, son solamente más chicos. Eh, y, y bueno, esto es Bueno, acomodar qué bueno que también. haya espacios educativos que se permitan, ¿no? Sí, total, pero me sorprendió porque yo en general estoy en espacios donde no se utiliza la E y era como muy masivo. Eh, pero a lo que voy como conclusión es que hablar de perspectiva de género y diversidad para llevarlo a otro tipo de narrativa más cercana a la publicitaria o a la creativa es hablar de usuarios, de lo que está pasando en el mundo digital y de que las concepciones que teníamos de lo que era normal y de cómo trabajar y cómo, no sé, hacemos un focus group,
Nos ha pasado con un cliente hace poco que nos pedía, bueno, tenemos que hacer un focus group. Ok, pero el focus group te va a certificar lo mismo que lo que piensan las personas. O sea, el proceso de curaduría es aparte del focus group. Mm, Eh, Cuesta verlo. En general lo ven cuando tienen un problema o cuando tienen que sacar un producto o cuando tuvieron un claro. problema. Yo siempre digo que este tema suele ser, más allá de algunas empresas muy pocas que lo tienen proactivamente, suele ser reactivo, no proactivo. O sea, es en reacción a algo. No Mm, sé, nos pasó con una agencia grande que sé que hubo problemas internos después del Black Lives Matter en Nueva York y eso generó que quizás nunca te hubieran llamado para una charla y bueno, de repente había toda una movida de directorio, de armar el plan de diversidad e inclusión y se sigue pensando, o sea, después lo cambiaron, se dieron cuenta que no, pero al principio era como, bueno, armamos este plan que tiene que ver con incluir, bueno, vamos haciendo algunas cositas con género, con discapacidad, y no lo ven como estrategia. Hay pocas empresas hoy que lo están viendo como parte de su estrategia y entienden que eso es era digital, perfiles híbridos, más innovación y lo tienen todo unido, digamos. Si yo no hago esto, me pierdo oportunidades de estar más inserto en la era digital y tener más innovación. No lo ven del todo unido. Yo creo que ese, para resumir, es la principal oportunidad que hay en cualquier industria y en la creativa mucho más. Y no podemos, en una industria, yo digo que vive de la creatividad y que nuestro trabajo en parte es eso, es generar recursos nuevos y romper y ser disruptivos y mostrar algo de una manera distinta, decir que algo nos cuarta la creatividad. Si nos quedamos ahí, que yo creo que en general las personas están paradas ahí, bueno, nos perdemos un montón de oportunidades, porque obviamente lo que mm. hagamos va a ser como tratar de meter algo a presión, ¿no? Como, bueno, esto cupo Benetton, ¿no? Bueno, ponemos a una chica con pelo rosa, y que seguramente está muy bien también, Con porque cuerpo no necesitamos hegemónico, representar, ¿eh? con cuerpo no hegemónico. Sí, y está muy bien porque necesitamos esas representaciones en los medios. La publicidad crea el sentido de la normalidad y de lo que no es normal, naturaliza, normaliza, siempre fue así. Entonces necesitamos representaciones de las diversidades distintas, digamos, en las piezas, porque eso, ¿no? Ujú. De vuelta, incorpora, incluye, pero eso para mí son oportunidades perdidas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer distintas desde lo creativo y son oportunidades también. Eh, Dos últimas preguntas, así no te quito tampoco más tiempo, pero una me gustaría que profundices un poco en lo que planteas en el texto, que es lo del sello púrpura, ¿no? Que de Sí, alguna manera es como, nada, como una especie de certificado. sí, Y por ahí te agrego la pregunta, algo más de consultoría, que no está en el libro, pero que por ahí me gustaría saber si la certificación o el proceso que implica un cambio de cultura, porque como dijiste vos, es un cambio de mindset, setear sí. si se puede establecer un plazo o en tu experiencia, no, mira, yo empecé a trabajar con ellos tal fecha y al año y medio empecé a ver resultados internamente o en su Sí, comunicación. Digamos, si hay un proceso de que, o no, o o digamos, si se puede determinar un sí, plazo de trabajo, digamos. sí. Bueno, nosotras, bueno, pues Sello Púrpura, pueden verlo en sellopúrpura.com. Es una creación que fue en realidad una propuesta de IDEA, que es un laboratorio de innovación social de Estados Unidos, que está presente en muchos países de Latinoamérica y que financian distintas iniciativas. Una de ellas fue armar algo con el mundo de la publicidad y de los medios, y Publicitarias y Bridge se unieron para armar el proceso. El año pasado se lanzó un beta, digamos, como un experimento, y después se hizo algo más chiquito también con otras agencias. En total participaron 9, 10 agencias. Participaron 10, pero 9 llegaron como cumplieron todos los requisitos. Se va a lanzar en breve porque estamos ahí con temas de Argentina y demás viendo algunas cuestiones burocráticas, digamos, entonces eso nos lentificó un poco el proceso, pero se va a lanzar tanto la postulación gratuita, que fue todas las agencias que participaron es gratuito,
Y después se van a lanzar algunas propuestas si alguien lo quiere hacer de manera privada, porque nos han consultado una agencia también de estas globales muy grande para hacerlo para 4 países. Entonces eso, como el proceso de sello púrpura, tiene varios objetivos, objetivos de representación, es decir, de cómo están las agencias compuestas internamente por diversidades, cómo es eso, cómo se puede mejorar, no de 1 a 10, sino pequeñas mejoras. O sea, la idea no es que alguien por tener la certificación de ese proceso ya está en 10, sino que la idea es mejora continua. Es, bueno, vamos a proponer esto de acá a un año y el año que viene vemos y ir haciendo pequeños pasos. Y también tiene una capacitación, ¿no? Que no es capacitación de conceptos solamente, sino es lo que les pasa a los creativos, a las creativas, todos los días. El cliente me pidió tal cosa. Tengo cosas muy concretas. Me pidieron un brief que sea feminista, no tengo ni idea de cómo... O sea, esas son las preguntas que hacen los creativos. En general hay participación de altos directivos de las agencias. Así que como proceso de sello púrpura, siempre nos pasa que hay 3, 4 preguntas que se repiten en todas las agencias, en todos, que es, bueno, pero si yo tengo que vender la mitad, ¿cómo hago para compatibilizar esto con la venta? Esa es típica pregunta. Después, otra pregunta es, en general, no terminan de comprender los conceptos básicos de qué es la perspectiva de género, qué es la diversidad, no saben. Y es una de las preguntas que hacemos al final porque no lo saben. Claro. Y como que se complejizan con, bueno, las herramientas, si quiero un manual de comunicación no sexista y qué sé yo, pero El después, protocolo, ¿no? O sea, inmediatamente remitirse a un manual o un protocolo que sí, los pero después ayude no, cosas muy y no sencillas animarse a que, cambiar. sí. Entonces hay preguntas que se repiten en todos los procesos. Todas las agencias que les interese se pueden meter en la página y vamos a ir en breve, vamos a dar una postulación gratuita, y buscamos agencias de todos los tamaños. Pero para mí no hay, en mi experiencia por ahora en esto del cambio que vos decís, no hay un tiempo óptimo. Se dice que en cambio cultural el proceso es 2 años si es un esfuerzo sostenido, pero en mi experiencia con distintos clientes es muy importante qué área es la que arranca el cambio. Si esto lo impulsa el CEO de la compañía, como la empresa a la que voy mañana, que el CEO, yo no podía creer, estaba trabajando en los talleres como uno más y tenemos que sacar el plan y qué sé yo, va así, vuela. Y se sienta. No, vuela el tema. O sea, vuela, no porque sea una sola persona, sino porque hay una decisión política. Y porque además, nada, la recontra tiene clara. Me dice, no, yo ya esto lo vi en Nueva York, no sé qué, yo necesito esto, acá no lo está haciendo nadie. Pum, la vio y vuela. Y tengo clientes que quizás los tengo desde 4 años atrás, y quizás empezaron con la charla, empezaron hace mucho tiempo, pero la charla, después alguna capacitación de marketing inclusivo, que son, bueno, miren, hoy los tiempos son como muy tiranos, así que 3 encuentros y listo. Eh, y es como que va todo paso tortuga, porque en realidad no, para mí no hay un camino perfecto, se hace lo que se puede, pero tiene que haber un convencimiento político. Y si hay un Claro, convencimiento político, tenés la persona que está bajando el plan de diversidad e inclusión, que entiende por qué hay un plan. También hay compañías que tienen el plan, porque una agencia, no voy a decir nombres, pero una agencia alemana que tiene el plan en Alemania global, y después acá no tienen ni idea ni qué hago con esto. Sí, me mandaron el framework, viste que me mandaron el framework y no sé, bueno, hacemos algunas charlas, veamos a quién contratamos, algún influencer que hable de diversidad, alguna. Y queda ahí, es cero estrategia, pero además porque las personas que llevan el tema tampoco están en la estrategia. Te das cuenta claro. en los talleres. Entonces, yo creo que ese es el factor fundamental. ¿Qué Déjame, área de- arranca? déjame, déjame hacerte una última pregunta, a ver si podemos encontrar un poco de optimismo. Desde el momento en que te sentaste a escribir tu texto para el libro, que es un ensayo justamente, o que una aproximación a un texto ensayístico, eh, si notaste alguna evolución, digamos, ya me contaste que por lo menos te vinculaste con un colega, digamos, o Sí, si pudiste percibir de alguna manera algún cambio, no me sí, refiero específicamente, pero cómo evolucionó el tema, al menos internamente en vos y en tu laburo. sí, yo trabajé muchos años en marketing, 15 años,
en muchas marcas, siempre muy ligado a la imagen, a cosmética, moda, trabajé, no sé, el otro día mi hija me dice, ¿vos trabajaste con Lady Gaga? Porque vi unas cosas de Lady Gaga en mi casa, y le dije, no, trabajé con el lanzamiento del perfume, le digo, una vez en Nueva York. Eh, y siento que después cuando empecé a trabajar en género, es como, bueno, hacer charlas de sensibilización bien desde quizás lo social, ¿no? Al principio. Poco a poco le pude meter como la impronta de marketing y sobre todo de negocios. Y en mi Claro. experiencia, el último año sobre todo, yo ya trabajo más con dirección, con estrategia. Entonces es como que en mí, por lo menos, se lo digo sobre todo a las chicas. Y digo, ay, miren que esto va a explotar, o sea, porque cada vez más buscan personas que lideren, sean líder de diversidad e inclusión y no hay gente. Porque los perfiles tienen que ser muy híbridos, tiene que ser gente corporativa, pero además tenés que tener formación social, pero además tenés que saber de negocio, o sea, el ideal, ¿no? Claro. Y si tuviste algún paso por una ONG, genial. Entonces son perfiles como muy híbridos y no hay. De hecho, muchos de los alumnos que tuvimos en el posgrado, y hay varios programas en varias universidades, es como, bueno, quiero ser líder de diversidad e inclusión algún día. Y es un tema que a las nuevas generaciones les encanta y les genera como mucho engagement de quiero trabajar en esto, quiero, me da como que estoy haciendo algo que tiene significado. O sea, estoy haciendo algo que tiene un Entiendo. propósito específico. Eh, entonces, sí noto la evolución en el tema, como te decía, en la estrategia de las empresas cada vez más. Creo que no se va a detener, lo dije hace 2 años y lo sigo sosteniendo porque lo veo todos los días, es lo que hago todos los días. Y en mí, a mí me está llevando a un montón de lugares que me conectan mucho más con el negocio y la estrategia. Y quizás hay un montón de cosas que ya no las estoy haciendo por un tema de tiempos, Claro. porque yo creo que el tema va a seguir escalando y va a seguir subiendo y va teniendo desafíos y crisis, no crisis, pandemia, no pandemia. De hecho, cuando empezó la pandemia dije, bueno, ahora viste, uno diría con las Se crisis plancha todo. se plancha todo y no, la verdad es que a nosotros sí hubo un parate un mes, ponele, después, Sí, pero aparecieron otras problemáticas también, ¿no? Justamente, sí, bueno, digo, sí, aparecieron muchas sí, otras además sobre problemáticas. todo yo creo que las que están viendo el tema, obviamente son en general las grandes empresas globales que tienen mucho acceso a la información y donde ya hay departamentos que trabajan esto y es como, y acá con esto resumo un poco la bajada de esas empresas, es la mejor estrategia hoy para tener una empresa innovadora es trabajar diversidad e inclusión. Entonces es como, si yo quiero tener una empresa innovadora, que la gente me puntúe alto en engagement, que los pibes no se me vayan, más allá de la plata que puedo ofrecer, hay mucha rotación y esto en la industria creativa Sí, mucho más. Bueno, ¿qué cosas les motivan aparte de estos temas? Bueno, en Europa está mucho ese tema, entonces hacen grupos de los ERG o los Affinity Groups, que se van a ir con todo también, para generar esto de motivo, de pertenencia, cierta pertenencia o belonging dentro de una empresa. Además, empezás a tener personas con un mindset que te da una ventaja competitiva respecto a la competencia. O sea, diversidad e inclusión te va a repercutir en un montón de indicadores, más allá de que la publicidad haya gente hegemónica y no hegemónica. O sea, más allá de la representación, es un camino estratégico para potenciar hoy cualquier tipo de empresa y negocio. Entonces, sí, después repercute en los negocios. Así que nos quedamos empiezo por ahí. como Bueno, no sé si cumplí con la entrega de los ejemplares que te debía, ya ni me acuerdo a no, esta altura. me debes, me debes. Hoy sorteamos uno. Los tengo ahí para entregarlos, así que queda que nos encontremos Sí, presencialmente y te los hago llegar. sí. Hoy, para Contá con eso. recordar, hoy sorteamos, mañana sorteamos, perdón, en Bridge, un ejemplar. Hay muchas personas Ok, anotadas en el sorteo, así que si hermoso. alguien quiere participar todavía está a tiempo y mañana se sortea en nuestro perfil, lo pueden ver. En perfil de Instagram. De Bridge, sí, de Bridge de Instagram, sí. Ok. Bueno, Cinti, te agradezco muchísimo. Queda pendiente mi envío de los libros. Sí, Queda pendiente también nuestro encuentro para si te los alcanzo. sí. Ahí vi que tenemos amigos en común, así que estuvieron comentando, como Adrián No fui, ¿cuál Barreto, es? Adrián Barreto, así que me parece que por ahí nos podemos hasta juntar Ay, los tres y hacer un comentario juntos y le podría entregar también un libro a él. Cinti, te agradezco muchísimo, gracias por explayarte, por profundizar en tu capítulo y espero que quienes hayan accedido a él
les haya interesado, y si no, pueden acceder. El libro es La vida digital de los medios y la comunicación, volumen 2, porque tenemos volumen 1 y volumen 2, Sí. en el cual participan más de 10 ensayistas, entre los cuales estás vos. Gracias una vez más, Cinti, te agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo. Gracias, Leandro. Gracias a los que están ahí, les agradecemos mucho. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.